Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en Didáctica de la Matemática por la Pontificia Universidad Católica del Valparaíso. Magíster en Educación Matemática por la Universidad de la Frontera. Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Girona, España. Actualmente es profesora asociada de planta ordinaria en el campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha publicado numerosos artículos científicos centrados en la formación del profesorado, didáctica de la probabilidad y estadística, didáctica de la matemática y la educación para el desarrollo sostenible. El desafío de formar ciudadanos para la sostenibilidad, un aporte desde la educación estadística a la formación del profesorado. Y nos acompaña también la profesora Gabriela Pilar Cabrera, cuya semblanza es profesora de computación y matemática, licenciada en estadística aplicada por la Universidad Blas Pascal, magíster en estadística aplicada por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente realiza la tesis doctoral correspondiente al doctorado en pedagogía de la Universidad Nacional de Villa María. El tema de tesis es incidencia de las representaciones sociales de docentes de estadística en la educación de profesionales críticos. Es profesora titular de Desarrollo de Pensamiento Matemático, Matemática y su Didáctica y Ateneo de Matemática en el Profesorado de Educación Inicial y del Ateneo del Profesorado de Educación Primaria del Instituto de Formación Docente Adoratrices de la ciudad de Villa Rosario. Desde diciembre de 2019 se desempeña como directora del área de promoción de la calidad educativa del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Nacional Villa María. Es profesora adjunta efectiva de bioestadística y metodología de la investigación y evaluación de la carrera de medicina veterinaria en esa misma universidad. Además, en su trayecto profesional, desarrolla numerosas actividades de formación docente para todos los niveles educativos, en las áreas de computación, matemática y estadística en institutos superiores de formación docente, en escuelas primarias y jardines de infantes de la provincia de Córdoba, a través de taller y cursos de capacitación con puntaje docente. Alguna de estas capacitaciones la desarrolló en Uruguay y Brasil. También se desempeñó como asesora pedagógica en el área de didáctica de la matemática en varias escuelas primarias y jardines de infantes. Es autora de libros y capítulos de libros, artículos de investigación publicados en revistas con referato nacionales e internacionales. Ha participado como expositora en numerosos congresos nacionales e internacionales de las áreas mencionadas. Es evaluadora de tesis, de maestría y especializaciones relacionadas con la formación docente y estadística aplicada. En síntesis, Gabriela ha trabajado como docente en todos los niveles educativos, especial, inicial, primario, secundario y superior. Y esta experiencia, interpelada por las realidades particulares de cada nivel, constituye para ella una fuente de aprendizaje continuo y autotransformación personal y profesional. Muchas gracias, profesora, y es un honor contar con ella en nuestro instituto, ya que nos abre estas clases para que todos podamos capacitarnos y nos trae profesionales de nivel como en este momento tenemos a Claudia. Muchas gracias.
Profesora Gabriela. Bueno, muchas gracias Silvia, pues quedó larga la semblanza. Sí. Claudia, es un gustazo que estés aquí. Les cuento que Claudia es, bueno, ya leyó muy chiquito Silvia lo que nos mandó Claudia, que era muy cortito, pero Claudia es una destacada referente, investigadora, docente y una hermosa persona que hace un año que empezamos a empezar a trabajar juntas, y ahí lo veo Jaime también, que es otro de los profes del equipo, también de allá, mexicano él, pero que anda por Chile ahora. Somos los que andamos por Latinoamérica trabajando en pos de la educación estadística, desde edades tempranas hacia todos los niveles educativos, así que gracias por estar aquí, gracias por compartir bueno, el andar, y bienvenida Clau, adelante, acá estamos contentos de recibirte, y bueno, hay muchas preguntas que te van a hacer después las chicas que han preparado, así que dale nomás. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Gabriela, Silvia también, por la oportunidad de venir a compartir acá un ratito con ustedes, a mostrar el trabajo y a conversar también sobre este tema que nos apasiona a todos, a Gabriela, a Jaime, que también está por ahí, que no lo he visto, pero veo su nombre por ahí. Y la educación estadística y los desafíos en torno a la educación estadística, la formación del profesorado. Así que voy a compartir la pantalla. Ustedes me dicen si se ve bien, porque yo con Meet no me manejo mucho. Así que dale nomás, dale, ¿se te está avisamos mostrando ahí, bien. no? Todavía no, ahí tenés que después recién tocar. Ahí está, falta la presentación y ya. Porque no los veo a ustedes. Sí, no se ve cuando uno... Veo solo la presentación. Me voy a apagar yo, no sé por qué no aparezco yo, no tendrías que aparecer vos, pero bueno, me apago así. ¿Hago algo o no? No, está perfecto. Yo voy a poner, sí, yo se no ve veo perfecto. nada, yo veo solo el PowerPoint. Sí, ahí estás. ¿Sí? Ahí está. Dale, ahí apareciste también vos en la... Nosotros vemos bien. ¿La ven a Claudia también? Sí, perfecto. sí. Eso quería ver, que la vieran a Claudia. Ya, porque yo a ustedes no los veo. Ahí está Clau, ahí está. No sé si tendré que apretar algo. No nos va, barra lateral si quieres apretar donde dice cambiar diseño. Pero bueno, si no, viste, como el Zoom, que tenés toda la pantalla. Nosotros te vemos bien, ¿eh? Vemos el PowerPoint. Sí. Yo te aviso cualquier cosa. Ya, ustedes me dicen cualquier cosita. Dale. Bueno, la presentación la he titulado La enseñanza de la estadística con foco en la sostenibilidad, en la educación inicial y en la educación primaria. Un poco también a sugerencia de Gabriela, que nos ha interesado mucho el tema, ¿cierto?, de la sostenibilidad, de los desafíos que trae consigo esta educación de estadística para el siglo XXI, ¿cierto?, para los ciudadanos y los grandes retos a los que el ciudadano se está viendo enfrentado hoy en día. Entonces, el esquema de la presentación gira en torno a 5 grandes puntos. Primero, situar un poquito en el contexto en lo que es la Agenda 2030, que yo creo que varios de ustedes han escuchado hablar de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, cómo surge esta agenda, qué es lo que pretende y cómo se pueden conectar los desafíos de esta Agenda 2030 con la educación matemática en general y con la educación estadística en particular, para luego ver la formación del profesorado que enseña matemáticas para educar en sostenibilidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que sabemos al respecto hasta el momento? Porque este es el tema de la educación para el desarrollo sostenible, pese a que se viene tratando de abordar de hace varios años en lo que es la educación matemática y en la formación del profesorado, es algo relativamente reciente. Luego ir al caso particular de la educación estadística y cómo ésta se constituye en una herramienta para formar en sostenibilidad, para alfabetizar a los ciudadanos en sostenibilidad y en qué debiese centrar la atención, cuáles son los puntos de conexión que hay entre la educación estadística y la educación para el desarrollo sostenible. Mostrar también algunos primeros hallazgos
pues este tema de investigación se sitúa en torno a un proyecto que estamos desarrollando con profesores de Chile y de España sobre establecer vínculos en lo que es la educación estadística con la educación para el desarrollo sostenible, esta alfabetización estadística y la alfabetización en sostenibilidad, y mostrar los primeros hallazgos que tenemos y en este reto de conectar esta educación estadística con la sostenibilidad. Entonces, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, yo creo que varios ya han escuchado hablar de esta agenda, que es un conjunto de metas, ¿cierto?, que deben cumplirse de aquí al año 2030, de manera de tener un mundo mejor, de heredar a las generaciones futuras un mundo mejor en mejores condiciones que las actuales. Pues desde hace varios años nos vemos enfrentados a lo que es una verdadera emergencia planetaria, ¿cierto?, que ha impactado fuertemente en distintos ámbitos de nuestro diario vivir, ¿cierto?, de nuestro desarrollo mundial. Por un lado, una crisis ambiental, que hay mucha sequía en distintas zonas del planeta, ¿cierto?, y que cada vez algo se reitera, se transforma en algo más común, ¿cierto?, una crisis económica, crisis social que nos ha tocado vivir muy de cerca, ¿cierto?, y muy recientemente en distintos países, y la actual crisis sanitaria producto de la pandemia del COVID, ¿cierto?, que nos continúa afectando y al parecer va a continuar por un largo rato más. Entonces, estamos viviendo esta verdadera emergencia planetaria, con distintos tipos de crisis que nos impactan en distintos ámbitos, y surge la pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer para ir mitigando un poco e ir solucionando los efectos de estas distintas crisis? Y en ese qué hacer, ese interrogante de qué hacer, el año 1987 la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo elaboró un informe en el que muestra y se realiza un contraste cómo el desarrollo económico de distintos países miembros de la ONU, ¿cierto?, cómo este desarrollo económico está enfrentado y contrasta con la sostenibilidad ambiental. Estaba en esa época algo muy ligado más bien a lo medioambiental. Y es en esa época, en la década de los 80, finales de la década de los 80, que aparece por primera vez el concepto de sostenibilidad y desarrollo sostenible. Y este concepto desde entonces es entendido como el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, cómo usamos los recursos que nos brinda el planeta, ¿cierto?, y los usamos de una manera adecuada, sin comprometer esa continuidad de recursos para las generaciones que vienen a futuro. Y desde entonces, desde 1987, es posible observar distintos hitos, ¿cierto?, que han ido marcando esta educación en sostenibilidad, esta educación para el desarrollo sostenible, ¿cierto? Hitos que van marcando en el fondo como distintos puntos importantes a considerar para alcanzar un mundo mejor, ¿cierto? En el año 2002 está el diseño de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Luego, en el año 2014, la UNESCO plantea una hoja de ruta con distintas metas y objetivos para alcanzar y actuar en pos de una educación para la sostenibilidad. El año 2015 se plantea la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es un conjunto de metas más específicos en el cual distintos países deben alcanzar, disminuir los niveles de contaminación, por ejemplo, la huella de carbono cero, ¿cierto?, etcétera. El año 2017 surge la guía didáctica que se llama, que es donde aparecen los avances para la educación para el desarrollo sostenible y la educación para la ciudadanía mundial. Y aquí aparecen los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Los 17 objetivos, los 17 ODS, que marcan distintas metas también en torno a conocimientos
cognitivos a desarrollar por el alumnado en cuanto a conocimientos de tipo también socioemocional, ¿cierto? Y conocimientos para cambiar en el actual. Pero, ¿qué ha pasado? Los países iban avanzando lentamente, los distintos informes de catástrofe emanados desde la UNESCO mostraban que los países iban avanzando lentamente en el cumplimiento de estas metas y que esto se vio fuertemente impactado por la pandemia del COVID. Y que esta pandemia impactó negativamente en gran parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ha significado un estancamiento y en algunos casos un retroceso en el avance y en el cumplimiento de estas metas. Y estas metas se encuentran ligadas, como mencionaba hace un momento, a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que abordan distintos temas que se centran en tres grandes dimensiones. Por un lado, la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. Entonces, la educación para el desarrollo sostenible es entendida desde estos tres grandes ámbitos de acción. No es algo que, como erróneamente se tiende a pensar, está ligado solamente a lo medioambiental, sino que también considera otros ámbitos de acción como es lo económico y lo social. Y dentro de estos 17 ODS, ¿cierto? Encontramos fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, vida submarina, agua limpia y saneamiento, ¿cierto? Acción por el clima. Encontramos diversas temáticas que son importantes de abordar, ¿cierto? Y de trabajar para ir cumpliendo poco a poco las metas asociadas a cada una de ellas. Pero, ¿qué medidas tomar? Desde los distintos países se han tomado distintas medidas, por un lado algunas de carácter científico-tecnológico, otras medidas políticas, ¿cierto? Pero también hay que avanzar hacia medidas educativas, como desde la sala de clase, como desde la educación, ¿cierto? Desde el mundo de la educación podemos contribuir a alcanzar estas metas que plantea la Agenda 2030. Entonces, dentro de estas medidas educativas, vemos que se requiere de una nueva manera de afrontar la educación del siglo XXI, donde los ciudadanos cuenten con competencias y actitudes y conocimientos que los lleven a actuar en pos de un mundo mejor, a generar acciones en su entorno más cercano o acciones que puedan impactar quizás a su comunidad, a su ciudad, a su región, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la literatura plantea que es necesario contar con ciudadanos alfabetizados en cuestiones de sostenibilidad, ciudadanos que cuenten con conocimientos y que cambien su actuar, que interpreten el mundo que los rodea, ¿cierto? Y que conecten con distintas disciplinas, una mirada más integrada del conocimiento. Y para ello, para alcanzar esta meta de contar con ciudadanos alfabetizados en sostenibilidad, es necesario contar con una educación que sea holística, integradora y transformadora, que permita alcanzar estos aprendizajes cognitivos, socioemocionales y conductuales que son específicos a cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si miramos la agenda de la UNESCO, esta guía didáctica donde se definen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, vamos a ver que asociado a cada uno de ellos hay un conjunto de aprendizajes cognitivos, socioemocionales y conductuales, ¿sí? Que el estudiante debiese alcanzar. Un estudiante alfabetizado en sostenibilidad debiese ser consciente y debiese su educación estar impregnada de estos tres grandes pilares. Y por otro lado están las competencias clave de sostenibilidad, como pensamiento sistémico, anticipación, la competencia normativa, estratégica, de colaboración, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la autoconciencia, que son competencias que son transversales a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y que tienen que permear todo lo que es la educación escolar, ¿sí? Y ir generando este entramado de conocimientos y este entramado también de
competencias, estas competencias de sostenibilidad. Entonces, para llevar a cabo este desafío, es necesario diseñar e implementar experiencias con foco en sostenibilidad. La UNESCO plantea una hoja de ruta a seguir de qué aspectos considerar para esta educación para el desarrollo sostenible a través del Programa de Acción Mundial. Y dentro de esa hoja de ruta, la UNESCO plantea 4 grandes enfoques a considerar y que también se vinculan con la literatura, a la literatura que hay al respecto, a considerar para alcanzar una educación para el desarrollo sostenible. Por un lado, un enfoque integral, es decir, de una educación que no solo se basa en la transferencia de conocimiento de desarrollo sostenible, sino que llevar a los estudiantes a participar en prácticas de desarrollo sostenible. Por otro lado, un enfoque contextual, que el contexto, que las problemáticas que se aborden en esta educación para el desarrollo sostenible deben provenir desde el contexto cercano de los estudiantes, deben ser significativas para los estudiantes y deben brindar respuesta a las distintas problemáticas que son cercanas a ellos. Debe ser transformadora, es decir, debe ser una educación que genere cambios, ¿cierto? Que cambie su manera de actuar, que lleve a los estudiantes a tomar conciencia respecto de cómo su comportamiento propio, su comportamiento personal puede impactar en las distintas problemáticas a nivel local, ¿cierto? O a nivel de comunidad. Y por último, que sea una educación crítica, es decir, que proporcione instancias para reflexionar críticamente sobre información real, sobre información proveniente de este contexto cercano. Entonces, ante todo este desafío de llevar la educación para el desarrollo sostenible al aula escolar, de alcanzar estas metas, estos objetivos de desarrollo sostenible que plantea la Agenda 2030, surgen algunos interrogantes, como por ejemplo, ¿cómo incorporar la educación para la sostenibilidad en la clase de matemática, en el aula de matemática? ¿Qué conocimientos requieren tener los profesores que enseñan matemática para incorporar la educación para el desarrollo sostenible en el aula? ¿Cómo fortalecer la formación del profesorado en relación con la sostenibilidad? ¿Qué herramientas debemos entregar a los profesores en formación, a los profesores en activo, en ejercicio, para educar en sostenibilidad? Entonces, respecto a la formación del profesorado que enseña matemática y cómo su enseñanza se vincula con la sostenibilidad, la UNESCO nos plantea que es necesario centrar la mirada en el profesor, como entendiendo al profesor como un agente de cambio poderoso, ¿cierto? Y que sus conocimientos son los que finalmente van a llegar a los ciudadanos del mañana, ¿cierto? Estos ciudadanos del siglo XXI y cómo estos conocimientos deben reestructurarse en pos de la sostenibilidad. Y eso sobre todo si consideramos el informe de avance en la educación para el desarrollo sostenible y la educación para la ciudadanía mundial, que prende la luz de alerta. Este es un informe que la UNESCO levantó a finales del año 2018 y en este informe da cuenta de cómo los distintos países miembros de la ONU van alcanzando estas competencias de sostenibilidad, cómo van avanzando en esta educación para el desarrollo sostenible, ¿cierto? Y acá uno de los resultados prende las luces de alerta, pues refleja que la formación del profesorado es insuficiente en cuanto a temas de sostenibilidad, en cuanto a temas de desarrollo sostenible, ¿cierto? Y que esto sigue siendo un obstáculo para avanzar. Entonces, eso nos da a entender que tenemos que mejorar la formación del profesorado en torno a estos temas. Y es por ello que la UNESCO establece como una prioridad la formación del profesorado de acuerdo con los principios rectores para el desarrollo sostenible. De manera que para el 2030 las instituciones formadoras de las distintas instituciones formadoras de profesores se hagan cargo y formen a los profesores en sostenibilidad, les entreguen las herramientas, ¿cierto? De manera que estos puedan garantizar para el año 2030
que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover este desarrollo sostenible. Entonces, las instituciones formadoras de profesores, tanto de formación inicial del profesorado como la formación continua, deben entregar herramientas en torno a estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, en torno a estos aprendizajes cognitivos, socioemocionales y conductuales, ¿cierto? Y en torno a estas competencias claves de sostenibilidad. Cómo estos elementos que se pueden ver plasmados a través de los distintos enfoques de la educación para el desarrollo sostenible pueden impactar en sus prácticas de enseñanza, ¿cierto? En sus prácticas de aula y pueden impactar a los estudiantes, ¿cierto? De manera que se promueva esta alfabetización en sostenibilidad. Por lo tanto, a la luz del informe de la UNESCO y del planteamiento de la UNESCO, se vislumbra que urge dirigir los esfuerzos hacia oportunidades de desarrollo profesional en el ámbito de la formación del profesorado y que por otro lado también es necesario renovar la enseñanza en todos sus niveles y en todas las distintas asignaturas, no tan solo en la asignatura de matemática, sino que es necesario renovar la enseñanza en las distintas asignaturas, ¿cierto? En las distintas bloques de contenido, temáticas, que se encuentran al interior del sistema educativo, ¿cierto? Y no es algo tampoco que sea misión de los cursos superiores, sino que en todos los niveles educativos, desde que los niños son pequeñitos hasta ya la educación universitaria. Y por eso hoy en día hay muchas universidades, muchas redes de universidades que están trabajando en promover esta educación para el desarrollo sostenible. ¿Y por qué es necesario impactar en todas las disciplinas y en todos los niveles educativos? Pues se requiere de un trabajo interdisciplinario. Y para promover este trabajo interdisciplinario es necesario, de acuerdo con la literatura también, trabajar la metodología de aprendizaje basada en proyectos. Los ABP, ¿cierto? El aprendizaje basado en proyectos me puede permitir ir vinculando las distintas disciplinas, ¿cierto? Y las problemáticas y los conocimientos de las distintas disciplinas en pos de la resolución de problemas en contexto, ¿cierto? Y resolver situaciones problemáticas en entornos colaborativos, en un entorno colaborativo que cambie la percepción hacia los distintos conocimientos y su utilidad. Entonces, esto lleva a que se requieran diseñar programas de formación del profesorado que incorporen en la sostenibilidad y sobre todo en áreas disciplinares como la matemática. Muchas veces se ve a la matemática quizás un poco alejada de las otras áreas o de estas problemáticas como la sostenibilidad. Por lo tanto, hay que poner el énfasis ahí y en el rediseño de estos planes de formación. Pues pese a que la matemática está muy conectada con el contexto, con la resolución de problemas, ¿cierto? Problemas cercanos a los estudiantes y eso ha llevado a que la matemática también evolucione a través del tiempo, hay un grupo importante de profesores que podría percibirse incompetente para implementar la educación para el desarrollo sostenible en el aula en las asignaturas como matemática. Hay bastante investigación al respecto que se ha encuestado a profesores de distintas asignaturas como ciencias naturales, ¿cierto? Ciencias sociales, lenguaje, que sobre todo en el área de las ciencias naturales lo ven muy vinculado, lo ven muy factible. En cambio, el profesor de matemática le cuesta un poco más, ve un poco más lejana esa relación. Entonces muchas veces se perciben algo incompetentes para conectar esta educación matemática con la educación para el desarrollo sostenible. Y en ese sentido, la educación estocástica, ¿cierto? La educación en estadística, en probabilidad, podría tender puentes hacia la sostenibilidad. Podría ser una herramienta, una de las tantas herramientas para formar, para educar en sostenibilidad. ¿Por qué? Porque sabemos que la educación matemática en general es un elemento crucial para que todo ciudadano pueda afrontar eficazmente los desafíos del siglo XXI.
Y además sabemos que la matemática y que la estadística brindan herramientas, ¿cierto?, para comprender problemas tanto de la vida real como de otras disciplinas, establecer conexiones con distintos contextos, ¿cierto?, con problemáticas que provienen de distintos contextos, de distintas disciplinas, ¿cierto? Entonces, la educación estadística nos permite tender esos puentes hacia la educación para el desarrollo sostenible. Sobre todo si consideramos que a finales del año 2019, justo cuando estaba partiendo todo esto de la pandemia, la OECD hace un llamamiento, ¿cierto?, a avanzar en el desarrollo de habilidades y conocimientos que permitan formar ciudadanos capaces de extraer información significativa de los datos. No hace mención explícita a la estadística, pero sí habla de extraer información significativa de los datos, extraer conclusiones, ¿cierto?, que los ciudadanos sean capaces de reconocer cuando estos datos son utilizados de manera engañosa o inapropiada, ¿cierto? Entonces, desarrollar un pensamiento crítico en torno a los datos. Y esto lleva a que la educación estadística hoy sea tremendamente importante, pues en el fondo queremos contar con estos ciudadanos alfabetizados en sostenibilidad, con un cierto nivel de pensamiento crítico, ¿cierto?, con ciudadanos empoderados para tomar decisiones conscientes y actuar responsablemente en aras de la integridad ambiental. Necesitamos ir generando ese pensamiento crítico en torno a los datos, ¿cierto?, en torno a la interpretación, a la representación de los datos desde temprana edad. Y eso se logra mediante el desarrollo de esta alfabetización estadística desde edades tempranas, ¿cierto?, donde los niños empiecen a aproximarse a este pensamiento crítico, empiecen a aproximarse a este trabajo con datos estadísticos, ¿cierto?, desde que son pequeñitos. Sobre todo si consideramos que la estadística, en estadística los datos no son solo números, sino que son números en un contexto, ¿cierto? Y muchas veces nos olvidamos de eso y le restamos el contexto a la estadística, ¿cierto? Y trabajamos solamente con muchas veces calculamos promedio, datos que no tienen mucho sentido para los estudiantes, los despojamos del contexto. Entonces, nuestra apuesta por medio de este trabajo, de este proyecto, es que la necesidad de desarrollar competencias para el desarrollo sostenible se constituye en un propósito para enseñar estadística y a su vez la estadística se convierte en un pretexto para formar en sostenibilidad. Entonces, tanto la educación estadística como la educación para el desarrollo sostenible las vemos que van de la mano y que se puede ayudar una a la otra mutuamente, ¿cierto? Al enseñar una educación estadística en contexto, con foco en sostenibilidad, voy desarrollando esta alfabetización en sostenibilidad. Y a la vez también voy aprendiendo estadística, voy alcanzando y desarrollando esta alfabetización en estadística. Sin embargo, este no es un desafío fácil. No es algo fácil de alcanzar, ¿cierto? Y requiere del desarrollo de competencias que permitan a los ciudadanos, que permitan a los estudiantes reflexionar sobre sus propias acciones, ¿cierto? Y que consideren cómo esas acciones, cómo mis acciones tienen impacto en el medio, en mi medio local, ¿cierto? Tienen un impacto social, cultural, económico, ambiental, ¿cierto? Actual y futuro, ¿cierto? Por ejemplo, vemos ahora con el tema de las mascarillas, muchas mascarillas en el suelo, las mascarillas demoran mucho tiempo en degradarse, ¿cierto? Entonces, empezar a tomar conciencia de botarlas en algún contenedor particularmente diseñado para eso, ¿cierto? De contaminar menos, de manera que mis simples acciones personales no vayan como gatillando el desarrollo posterior, ¿cierto? No vayan gatillando una mayor contaminación, por ejemplo. Entonces, hemos desarrollado este proyecto desde distintos focos y nos hemos encontrado con algunos primeros hallazgos.
En primer lugar, analizamos las creencias de futuros profesores chilenos de los niveles educativos de infantil, de preescolar y de educación básica, ¿cierto? Educación primaria, respecto de sus competencias para incorporar la educación para el desarrollo sostenible en la clase de matemáticas, ¿cierto? ¿Cuáles eran sus creencias, sus sistemas de creencias? Y al aplicar estas entrevistas, este cuestionario, vimos que los resultados evidencian poca claridad respecto de lo que es la educación para el desarrollo sostenible y su alcance. Muchos de los profesores, de estos futuros profesores a quienes se les aplicó esta encuesta, ¿cierto?, veían la educación para el desarrollo sostenible muy vinculada con el tema medioambiental. Desconocían que se podía vincular con los otros dos ámbitos de acción, como es lo económico y lo social. Ven también, ellos reclaman una necesidad de formación al respecto de cómo vincular esta educación matemática desde lo general, ¿cierto?, lo global, con la educación para el desarrollo sostenible. No ven tan clara esa conexión. Por lo tanto, es necesario que las instituciones formadoras de profesores, ¿cierto?, avancen en aclarar esas conexiones, ¿cierto?, y en entregar esas herramientas a los futuros profesores. Luego quisimos ya comenzar a indagar, ¿cierto?, a investigar cómo eran las conexiones de la educación para el desarrollo sostenible con la educación estadística, ¿cierto? Cómo veían estas conexiones los futuros profesores. Y para ello tomamos una muestra de estudiantes de Chile y de España, y vimos cómo estos estudiantes, estos futuros profesores de educación básica, incorporan en el diseño de propuestas de aprendizaje, de propuestas de aprendizaje de la educación estadística, herramientas que contribuyen a desarrollar una educación para el desarrollo sostenible. Y ahí analizamos cuáles eran los objetivos de desarrollo sostenibles que ellos seleccionaban mayoritariamente para el diseño de estas actividades, cuáles eran las razones por qué seleccionaban esos objetivos de desarrollo sostenible y cuáles no, cuáles eran los contenidos estadísticos que ellos consideraban en estos diseños de clase y que consideraban que tenían mayores conexiones con los objetivos de desarrollo sostenible. Analizamos también la demanda cognitiva de las tareas que ellos planteaban desde la postura de los distintos niveles de exigencia cognitiva de Smith y Stein, y finalmente analizamos la autenticidad de las tareas que ellos proponían, ¿cierto? Cómo esas tareas llevaban a una enseñanza de la estadística con foco en sostenibilidad. Encontramos que mayoritariamente en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible se centraban por lo general en objetivos como acción por el clima, el vinculado a la baja de la contaminación, ¿cierto? Siempre como se volvía a repetir un poco esto de que lo veían muy ligado a lo medioambiental. Y en cuanto al contenido estadístico, estos estudiantes vinculaban mucho todo lo que son los gráficos estadísticos con competencias de sostenibilidad para generar este pensamiento crítico, y cómo a través de la lectura de gráficos, ¿cierto?, y también la construcción de gráficos se podía llegar a generar un pensamiento crítico en cuanto a los datos, en cuanto a la información que se podía extraer. Entonces, ahí vimos también que la interpretación de los datos es un contenido muy poco utilizado en las propuestas utilizadas. Vimos que no hacen uso de las TICs para el diseño de las propuestas, que hay un enfoque más bien contextual en algunas de las tareas que fueron clasificadas como auténticas, ¿cierto? Y que buscan dar respuesta a problemáticas reales a nivel local, ¿cierto? Y dentro de las competencias claves que mayormente se aborda es la autoconciencia. Y los distintos diseños, las distintas propuestas de aprendizaje que diseñaron estos profesores de Chile y España buscan promover también muy fuertemente la reflexión sobre el rol de cada estudiante, ¿cierto?, en la comunidad local, ¿cierto?
cómo esas acciones que yo realizo a nivel personal impactan en esta comunidad local. Sin embargo, también se observó que una de las limitaciones era que no se llega a impulsar acciones para desarrollar un cambio. Si bien toman conciencia, pero no generan acciones de cómo generar un cambio, ¿cierto? Entonces hay que avanzar en eso y estamos en una segunda parte de ese estudio en que estamos trabajando también con estos profesores de Chile y España, con una nueva corte de estos futuros profesores, y que estamos rediseñando estas tareas, estamos potenciando estas tareas de manera que el foco en la sostenibilidad sea más evidente y permita abordar también otra de las competencias claves de sostenibilidad y sin perder de vista a la educación estadística. Y ahí en esa línea, en esa dirección, también hemos indagado en los distintos tipos de preguntas que plantean futuros profesores de educación básica para vincular lo que es la comprensión de gráfico y las competencias de sostenibilidad en los estudiantes. ¿Cómo hacen esa conexión de la comprensión de los gráficos estadísticos y de las distintas competencias claves de sostenibilidad? Y ahí también solicitamos a los profesores diseñar algunas preguntas, diseñar algunas actividades a partir de gráficos estadísticos provenientes de los distintos medios de prensa, gráficos reales, cómo esos gráficos pueden ser un insumo, ¿cierto?, para el diseño de tareas y para promover estas competencias de sostenibilidad. Y vimos que la mayoría de las preguntas que estos futuros profesores planteaban eran características de un nivel, en cuanto a los niveles de lectura de curso, del nivel 1 de leer los datos o del nivel 2 de leer dentro de los datos. Y vimos que había un escaso planteamiento de leer detrás de los datos, que es el que me llevaría quizás a tomar como más conciencia y quizás a poder generar insumos para generar acciones, ¿sí? Entonces, vimos qué pasaba con el profesorado, el diseño de tareas, sus creencias en torno a estos vínculos, primero entre la educación matemática y la sostenibilidad a un nivel más general, y luego entre la educación estadística y la educación para la sostenibilidad más en particular. Y luego fuimos a mirar los libros de texto. Dijimos, bueno, ¿qué pasa con los libros de texto? Cómo estos libros de texto, las tareas de estadística y probabilidad que están presentes en ellos, se vinculan a lo mejor de alguna manera con la educación para el desarrollo sostenible. ¿Qué vínculos podrían existir? Si bien sabemos que los libros de texto no han sido desarrollados bajo este enfoque, pero ¿qué se vislumbra de eso? ¿Qué hay de una educación estadística en contexto? ¿Y cómo ese contexto se podría vincular con la sostenibilidad? Entonces, analizamos las tareas de estadística y probabilidad de una serie de libros de texto chilenos de educación básica, que son los libros de texto que entrega el Ministerio de Educación en Chile, que impacta cerca de 3 millones de estudiantes, y analizamos 4 categorías. Por un lado, los contextos para la sostenibilidad que estaban presentes en esas tareas, los distintos niveles de articulación que se daban entre esas tareas, entre esos contextos y la educación estadística, la demanda cognitiva y la autenticidad. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos una baja presencia de contextos para la sostenibilidad. La mayoría de las tareas que se presentaban en la enseñanza de la estadística y la probabilidad eran tareas carentes de un contexto. No estaba siempre vinculado a un contexto. Por lo tanto, las tareas que ahí se presentaban no se articulan para desarrollar ninguno de los objetivos de desarrollo sostenible. Faltaba como una articulación entre los distintos tipos de tareas. Vimos, por otro lado, también en cuanto a la exigencia cognitiva, la demanda cognitiva, que hay un claro predominio de las tareas de memorización. Las tareas de estadística y probabilidad están muy vinculadas a procedimientos más bien de cálculo, más bien procedimientos de tipo algorítmico, ¿cierto? Que hay mucho de memorización detrás, ¿cierto?
y que finalmente eso nos llevó a concluir que estas actividades de estadística y probabilidad no están alineadas con una educación para el desarrollo sostenible, no están alineadas con una estadística en contexto, con una enseñanza de la estadística en un contexto, y en específicamente qué contexto, un contexto de educación para el desarrollo sostenible. Entonces, es necesario avanzar en ese sentido y dotar de este contexto a las distintas tareas de estadística y probabilidad. Entonces ahí surge el reto de hacer más explícitas estas conexiones entre educación estadística y sostenibilidad, y nos surge la pregunta, pues vemos que es un desafío grande el que hay por delante, ¿cómo, cómo educar, cómo tender este puente desde la educación estadística hacia la alfabetización en sostenibilidad, ¿cierto? Sobre todo considerando que hay que enfocar la enseñanza de la estadística a partir de estos contextos reales, ¿cierto? De estos contextos reales, de un entorno local cercano a los datos, de manera que los estudiantes puedan ver a la estadística como una herramienta, ¿cierto? Como una herramienta para la toma de decisiones, como una herramienta vinculada a la resolución de problemas, ¿cierto? Pues como dice el doctor Idogal, el contexto no está presente automáticamente en el aula, hay que introducirlo. Tenemos que llevar ese contexto, ¿cierto? Llevar estos contextos de sostenibilidad al aula escolar, introducirlo, ¿cierto? De la mano de la educación estadística, sin que se nos quede la educación estadística atrás. Entonces, ¿cómo introducir este contexto en el aula escolar y además desarrollar estas competencias de sostenibilidad? Nuestra apuesta es que el trabajo con proyectos estadísticos o pequeñas investigaciones acordes a la edad no tan solo logra mejorar la comprensión, desarrollar la alfabetización estadística y fomentar una actitud positiva de los estudiantes hacia el aprendizaje de la estadística, ¿cierto? Un aprendizaje en contexto, con sentido, sino que además permitiría desarrollar competencias claves de las distintas competencias claves de sostenibilidad. Entonces, en esa línea, estamos trabajando en el desarrollo de proyectos estocásticos orientados a la acción, fundamentados en el ciclo de investigación estadística, en las distintas etapas del ciclo de investigación estadística, ¿cierto? El planteamiento del problema, el planeamiento de la recogida de los datos, ¿cierto? El análisis, las conclusiones, y cómo esas conclusiones muchas veces nos llevan a definir nuevas problemáticas, ¿cierto? Pero más allá de que nos lleven a definir nuevas problemáticas y poder continuar con este ciclo de investigación estadística, que nos lleven a la acción, ¿cierto? Por eso buscamos promover una enseñanza desde el enfoque de los proyectos estocásticos, pero orientados a la acción, que llevan a los estudiantes a actuar, ¿cierto? Que lleven a cambiar su manera de relacionarse con este medio, ¿cierto? Y que los lleven sobre todo a avanzar en el desarrollo de estas distintas competencias clave de sostenibilidad, donde tiene una marcada presencia todo lo que es el pensamiento crítico, que es como uno de los nexos más fuertes que hay con la educación estadística. Y estamos desarrollando y estamos piloteando distintos proyectos estadísticos en distintos establecimientos educativos, desde los niveles más pequeños hasta los últimos cursos de la educación primaria. Y por ejemplo, una actividad así muy a grandes rasgos vinculada con el objetivo de desarrollo número 5, ¿cierto? De igualdad de género. Hablar de las distintas profesiones en los cursos pequeños, ¿cierto? En los cursos de preescolar o en los primeros cursos de educación primaria, ¿cierto? Y que a partir de esta encuesta, ¿cierto? De este proyecto, ¿qué quieres ser cuando grande?, ¿cierto? Comenzar a trabajar distintos tipos de representaciones, comparar frecuencias, ¿cierto? Activar el ciclo de investigación estadística, pero también reflexionar que cada quien tiene la libertad de elegir
qué es lo que quiere ser cuando grande en cuanto a profesión u oficio, ¿cierto? Que no por ser niña estoy predestinada a un determinado tipo de profesión u oficio, o por ser niño también estoy como predestinado a seguir cierto tipo de conducta, cierto tipo de profesión. O bien a través de los distintos gráficos que aparecen en los medios de comunicación, ¿cierto? Tocar algunos temas sensibles que puedan ser de interés para los estudiantes, como por ejemplo la tenencia responsable de mascotas, ¿cierto? Que se puede vincular con el ODS 11 de ciudades y comunidades sostenibles, ¿cierto? Trabajar las distintas representaciones gráficas y vincularlo con las competencias de sostenibilidad, como la autoconciencia, la competencia de colaboración, ¿cierto? Y cómo esta tenencia responsable de mascotas puede ayudar a mitigar ciertas problemáticas locales con los perros callejeros, ¿cierto? Con los perros sin dueño. O también otro proyecto vinculado con el ODS 3 de salud y bienestar, ¿cierto? Ya para los niños más grandes, el consumo de agua. Una de las grandes problemáticas que tenemos acá al menos es que los niños consumen muy poca agua y se van mucho por las bebidas, ¿cierto? Por los refrescos, por todo lo que contenga mucha azúcar. Entonces, analizar gráficas, analizar datos que provengan de ellos mismos, ¿cierto? Desde su sala de clase, para luego ver quizás cómo se comporta el nivel educativo, el ciclo, en torno al consumo de agua y generar conciencia de este consumo de agua, o también, por ejemplo, de la alimentación saludable, cómo los niveles de obesidad se han disparado, al menos acá en Chile, luego del periodo de las cuarentenas, ¿cierto? De confinamiento, que han aumentado los índices de obesidad en los más pequeños, en los niños, ¿cierto? De que gran parte de los niños está obeso producto de la baja actividad física y del encierro que han tenido durante este tiempo. Entonces, ir trabajando a través de las distintas etapas del ciclo de investigación estadística, a partir de las noticias que aparezcan, los gráficos que aparezcan en los medios de comunicación, ir abordando estas temáticas e irlas vinculando con las competencias claves de sostenibilidad, ¿cierto? Y también irlas vinculando como por ejemplo con los distintos niveles de lectura de gráficos, ¿sí? Plantear preguntas que vayan más allá del nivel 1 y del nivel 2. Entonces la invitación, la apuesta que estamos trabajando, que estamos desarrollando y que todavía está en construcción, es reorientar la enseñanza de la estadística en el aula escolar hacia una enseñanza que transite hacia una educación estocástica para la sostenibilidad, de manera tal que todas las personas tengan la oportunidad de constituirse no solo como ciudadanos alfabetizados en estadística y probabilidad, sino también adquirir los conocimientos y competencias, valores y actitudes con los que puedan contribuir al desarrollo sostenible, que cambien finalmente, que generen acciones, ¿cierto? Para alcanzar un mundo mejor. Y muchas gracias. Espero no haberlos aburrido mucho con la presentación. Hay una foto del lago Villarrica y del volcán Villarrica. No sé si hay preguntas. Gracias, Claudia. Si querés dejar de compartir, así sí, para poder vemos, así nos vemos. Sí. Hermosa la presentación. Ahí voy a poner, ahí las chicas te cuento de la práctica 4 de nuestro profesorado que hicieron sus residencias, te quieren contar una experiencia y después también han preparado unas preguntas y después abrimos las preguntas del público, que no me gusta decir, porque de quienes nos acompañan, de nuestras compañeras, compañeros, profes, estudiantes que nos acompañan. Entonces, chicas, les quieren contar a Claudia la experiencia un poco que tiene que ver con algunos de los odds. Ya para el año que viene lo vamos a empezar a ver en particular, pero por ejemplo, ahí está, la veo a Candy. Ibas a empezar vos, Candy, a contar lo de las plantas nativas, la experiencia. Ella ha trabajado con un proyecto en la residencia. Conta, Candy. A ver. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Cándida.
y con mi compañera Florencia Bustos, en el marco de nuestra residencia, como decía la profe, en uno de los jardines de acá de Villa del Rosario, planteamos una unidad didáctica basada en el eje central tomando las plantas aromáticas. Bueno, en base a eso, trabajamos en profundidad a lo largo de todo el mes de octubre, hace poquito que terminamos, abordamos en profundidad las plantas aromáticas y como el producto final para cerrar esa unidad se hacía una votación para realizar un producto que contenga o esté presente alguna de esas plantas aromáticas. En base a eso hicimos una votación, se planteó el cómo podemos elegir entre 4 productos, cuál elegimos para llevar a cabo en la sala con los niños, y hicimos, si puedo compartir pantalla, una imagen de... ¿Qué sala hicimos, es? Contale la sala, ¿qué sala? ¿Sala de 4? Es la sala de 5 años. 5 años. Votamos entre, bueno, saborizante de té, repelente, aceite aromático y jugo saborizado. Todos estos productos tenían que contener alguna de las plantas que trabajamos y se les planteó el cómo podemos hacer para saber qué producto llevar a cabo. Bueno, para esto se les planteó votar de esta manera, donde cada niño seleccionaba una de estas fichitas y pasaba y lo colocaba en el producto que quería llevar a cabo. Después de que todos los alumnos pasaron y eligieron, se pasó a contar y cabe aclarar también que estos niños ya tienen de antemano, utilizando la banda numérica, se buscaron estos números, se contabilizó y se buscaron los números en la banda numérica y bueno, salió como resultado arrojado que el más votado fue el jugo saborizado y en mi sala donde estaba yo fue el repelente, pero también se llevó de la misma manera el procedimiento. Ahí, Candy, por ahí podríamos después, ellas ya se van, pero para que nos quede, conectar con qué objetivo de los ODOS se conecta. Ellas hicieron todo un proyecto de investigación con todas, justamente con todos los espacios curriculares del tema de plantas nativas, y bueno, y después lo llevaron a la sala. Entonces, y también estos procesos de votación, ¿no? El tema de las democracias. Es decir, cómo uno decide las democracias a partir de un voto, ¿no? El valor y el respeto. Entonces, qué importante es también en ese sentido. No sé, Candy, si querés contar algo más. Qué bonito. ¿Y por qué habrá salido el repelente en el otro curso, Cándida? Está bonita la actividad, me gustó. ¿Por qué crees que salió el repelente? Yo creo que tiene que ver, en mi sala, que salió el repelente, creo que tiene que ver porque como veníamos trabajando la importancia de las plantas aromáticas en la huerta o en el jardín de casa, era una manera de cómo cuidamos esas plantas que son tan importantes y era un repelente para las plantas. Me olvidé de aclarar eso, que era un repelente para que no se le acerquen algunos insectos que se la comen y esas cosas. Creo que tiene que ver con eso. Y está buenísimo esto de darle la oportunidad, a pesar de que es una sala de 5, que son chiquitos, de que ellos tengan la oportunidad de votar y preguntarles cómo hacemos, qué elegimos y que sea algo democrático, por así decirlo, y que ellos tengan la oportunidad de elegir. Qué bonito. Estuvieron muy entusiasmados al momento de hacerlo. Algunos, por ahí al último, era como que querían, los que habían elegido otra cosa, cambiar de opinión. Claro, pero bueno, después al momento de realizar la experiencia fue hermoso y todos colaboraron, todos estuvieron siempre a disposición para hacerlo. Y que todos piensan distinto también y no tenemos por qué pensar todos igual. Como van variando esos datos también en función de las distintas formas de pensar y los gustos también que tiene cada uno. Sí. ¿Y cómo llegamos a un acuerdo? Claro. A lo mejor si yo decía, bueno, hacemos el jugo saborizado, el repelente, era como que iba a quedar mi decisión, pero acá todos tuvieron la posibilidad, más allá de que no salió lo que todos querían, pero fue algo igual para todos y fue elegido por mayor, o sea,
La mayor votación fue esa, así que no valía enojarse. Qué lindo, qué lindo. Y ahí conectamos con los contenidos de los otros ejes, ¿no? De número y numeración, de magnitud y medida, o sea, ahí trabajamos, como vos decías, Clau, ¿no? Cómo se conecta, Sí. cómo la estadística es una herramienta para conectar de manera fluida y natural, intramatemática, interdisciplina, transdisciplina, en contexto, realmente es un buen puente, como vos dijiste ahí Así que, y tenemos otro, para que no se nos demore, Candy, gracias a Candy y Gracias, a Cándida. Flor. Está A precioso. Flor, ¿cierto? Una de las flores, porque hay 2 flores. No hay Y nada. ahora viene, hermoso Candy, Flor, el otro grupito que quiere mostrarte. Meli, ¿estás ahí? ¿Con quién? Con Eli y con la otra Flor, ¿no? Y después tienen unas preguntas las chicas para hacerte. Así que, ¿lo tenés ahí, Meli? Sí, profe. Hola, buenas tardes. Soy Meliana y junto a Eliana Tiseira y Florencia Leizamón somos estudiantes de 4º año del profesorado de educación inicial y como Cándida estuvimos haciendo las residencias en una institución educativa de Villa del Rosario. Particularmente nosotras 3 estuvimos en la sala de 4 años. Estuvimos abordando y planificando actividades sobre la alimentación saludable y mostrarles que hay alimentos saludables y alimentos que son poco saludables. Para culminar con ese contenido, les propusimos hacer una ensalada de frutas dentro de la sala. Pero para eso teníamos que decidir qué fruta íbamos a utilizar o qué frutas había que comprar para hacerla. Y es por eso que planificamos también un cuadro de doble entrada para hacer una votación, que ahora se los comparto. Tal como pueden observar, nosotras les mostramos, les presentamos 7 frutas. Cada uno debía pasar y hacerle una cruz a la fruta que quería que estuviera en la ensalada. Al finalizar, hicimos un conteo de cada cruz y las frutas ganadoras fueron las que utilizamos. De las 7 debíamos utilizar solamente 5. Ve acá, como pueden observar, salió ganador en mi sala la naranja, la manzana, el kiwi, la banana y la frutilla. Tal como dijo mi compañera, esto está bueno también porque si bien no todas las frutas iban a estar, pero todos tuvieron la posibilidad y el tiempo de decir, no, a mí me gusta esto. A mí De me expresar gusta su aquello. opinión. Claro. Sí. Fíjense que la tabla está dispuesta diferente, ¿no? Una tiene las opciones por columna, tiene las opciones por fila. Entonces trabajamos todo lo que son las representaciones tabulares, ¿no? Esas representaciones que aún en la universidad siguen dando que hablar. Siguen complicando la vida de la gente. Entonces, ¿Y cómo llegar a esas representaciones? ¿Cómo llegar? Claro, y ellas en realidad trabajaron con robótica, que no sé si el lunes vas a poder estar, el lunes 15, pero han hecho una experiencia con robótica y, digamos, eso fue una actividad extra que hicieron, pero el central de la actividad que desarrollaron es robótica, así que también tenemos para contarles. Meli, no sé, Claudia, si querés hacerle alguna pregunta, si no, ellas te tienen ahí para hacer unas preguntas, tanto las chicas de cuarto. ¿Cómo fue la actitud de los niños? ¿Cómo vivieron la experiencia? ¿Ustedes la implementaron presencial, online? ¿Cómo fue eso? Fue muy lindo, sí, lo hicimos presencial. Cada niño tuvo que llevar 2 frutas y lo hicimos por mesa, por esto del coronavirus. Obvio que se pusieron los barbijos. Cada uno iba cortando su fruta, todos tenían sus cubiertos y sus platos de manera individual y luego se la ponían en una compotera que nosotras se la llevamos, así no tenía contacto y no estaba como manoseada, por decirlo de alguna manera, y cumplíamos con todos los requisitos. Y los tengo felices. Sí, ¿eso cómo fue la percepción?
Sí. Felices. Y luego el día estaba hermoso, así que salimos al patio y lo comimos ahí. Qué genial. No, y eso también a los chicos les cambia como la visión de la estadística y de la clase de matemática también, o del momento de clase de matemática que tengan. Sí, Claro, además era algo significativo, no era algo, bueno, lo aprendo y listo, ya está claro, aprendido, sino, bueno, lo aprendimos, ahora lo pongamos en práctica. claro. Y para comerlo después, ¿o no? Verás, Claudia, que las chicas tienen el sentido a flor de piel, o sea, matemáticas con sentido lo tienen grabado Sí, sí. en el alma. Bueno, ¿y qué preguntas le prepararon? Primero vamos con ustedes de cuarto, que ya se van, y después las chicas de tercero también te prepararon, y no sé, es quienes nos acompañan para hacerles las preguntas a Claudia, que así, bueno, vamos con las preguntas. ¿Qué pregunta prepararon ustedes? A ver, Meli, Candy, Flor, el grupo de ustedes, Eli. Flor Bustos tiene la pregunta. A ella le voy a dar la voz ahora. Ah, muy bien. Él está escribiendo, Flor, si quieren leerla ustedes, Candy o que tienen micrófono, porque le anda mal el internet a Flor. Sí, puso que le anda mal internet. Bueno, nosotras leímos el texto y había una parte que nos resultó interesante que hablaba sobre la importancia que requiere diseñar planes, como dice ahí, de formación del profesorado de primaria y secundaria, que incorporaran las EDS. Y la pregunta era si se podían diseñar un plan para el nivel inicial. Nosotras hicimos esa pregunta teniendo en cuenta que nos estamos formando para ese nivel, y bueno, pusimos en práctica, por ejemplo, en nuestra residencia, esto de la votación, y bueno, nuestra pregunta era esa, si se puede diseñar un plan para el nivel inicial que incorpore la EDS. Sí, sí, de todas maneras. Y yo creo que es importante también, porque nosotros estamos diseñando planes y estamos trabajando y estamos integrando las distintas asignaturas. No algo solamente que quede en la clase de matemática, sino que también invite a trabajar con las distintas asignaturas como lenguaje, ciencia, ¿cierto? Arte, y cómo el trabajar de manera articulada entre las distintas disciplinas también puede otorgar mayor sentido a la actividad. Y yo creo que eso en inicial es algo que tiene mucho más valor aún, porque al menos acá en Chile, la clase de parvularia, nosotros le llamamos educación de párvulo al preescolar, a la educación inicial, no tiene momentos, no es como ya, ahora nos toca la clase de matemática o ahora nos toca la clase de lenguaje, sino que la idea es que se vea todo de manera integrada. Entonces yo creo que eso en educación inicial, en infantil, cobra mayor sentido aún por la plasticidad de los niños, de sus intuiciones, de sus conocimientos, y yo creo que se puede lograr un trabajo mucho más rico, más articulado incluso. Así que sí, de todas maneras. Bueno, muchas gracias, Claudia. Y ahí después voy a pedir a alguna de las chicas que les guste leer, que también ayuden con la lectura. Tercero, ¿qué pregunta matemática y su didáctica de tercero? ¿Qué preguntas preparó? A ver, estuvieron leyendo. A ver, ahí dice Sofi, léela, Sofi, ¿no puede abrir el micrófono? Dale. Sí, ya lo hago. Ahí Hola, está. buenas tardes. ¿Cómo están? Antes vi que había hecho una pregunta. Si quiere la leo. Puso, hola, buenas tardes. Es un placer compartir este tiempo para informarnos sobre la sostenibilidad, que en mi caso es una novedad. ¿Qué tipo de conocimientos deberíamos tener los profesores para educar en sostenibilidad? Bueno, el tipo de conocimiento, no es que podamos entregar los conocimientos y una clase de sostenibilidad, sino que tenemos que contar con ciertas nociones, ¿cierto? Básicas de cuáles, por ejemplo, son los objetivos de desarrollo sostenible. Yo las invito a leer la guía didáctica que hay de los distintos aspectos cognitivos, socioemocionales, conductuales. Es bastante aclaradora respecto de cómo orientar la enseñanza, las competencias
claves, ¿cierto? Las bandurrias que van pasando, las competencias claves de sostenibilidad, ¿cierto? ¿Cuáles son? ¿Cómo las podemos ir graduando según la edad, ¿cierto? Yo creo que hay que tener si bien la sostenibilidad, la UNESCO plantea que no es algo que se deba enseñar ni que se pueda enseñar como tener una asignatura de sostenibilidad, sí tenemos que tener una base común para comenzar a trabajar, para empezar a diseñar actividades, ¿cierto? Y que esas actividades también lleven a esta alfabetización en sostenibilidad. Sí. Muy bien. Y mi pregunta era, ¿qué consejo podría darnos usted para implementar este nuevo modelo de la educación estocaista y romper con el modelo de enseñanza tradicional que se viene implementando en todos los jardines, en la escuela en general? Sí, es difícil, pero yo creo que lo más importante en esto es atreverse. Sí. Atreverse y buscar problemáticas, contextos, ¿cierto?, que sean de interés para los estudiantes. Pues, por ejemplo, acá las problemáticas que hay en los niños del norte de Chile no van a ser las mismas que los niños del sur de Chile. Cada región, cada ciudad, ¿cierto?, tiene sus propias problemáticas. Entonces yo creo que buscar problemáticas que sean adecuadas, que sean de interés para los niños y para las niñas. Y sobre todo, como decía, atreverse, sí. Hay que atreverse y comenzar a cambiar poco a poco este paradigma de enseñanza, no tan solo de la estadística, sino que de la matemática en general. La matemática la enseñamos muy alejada del contexto, le decimos a los chicos, no, si la matemática está en todas partes, pero no les mostramos todas esas partes. Entonces, yo creo que hay que atreverse. Sí. Bueno, muchas gracias. Sigo leyendo. No, gracias a ustedes. Hay Tienen hay trabajo muchas. muy lindo. Yo, A ver, dale, Juana, dale. A ver. bueno, yo soy Juana Bacchiani, soy estudiante de tercer año, es un gusto escucharte. Y la verdad que el artículo es muy claro, es una herramienta muy importante. Y a mí me quedó un concepto haciendo ruido. Tenía otras preguntas que se fueron respondiendo cuando iba escuchando ahora. Y me gustaría que nos deje ejemplos sobre los aprendizajes socioemocionales. A ver, ahí como les decía, acá dentro de esta guía didáctica de la UNESCO, asociada a cada ODS, vienen estipulados los distintos tipos de aprendizaje. Pero esto socioemocional está más bien vinculado al trabajo como las emociones, yo como sujeto, cómo actúo en este mundo, cómo puedo expresar mis modos de pensar, ¿cierto? Cómo tengo que respetar también la opinión del otro, que es algo que estaba en el trabajo de Cándida, ¿cierto? Y el trabajo de la otra chica, que era una votación, y cuando yo me someto a una votación, puede salir lo que a mí me gustaba, como puede que no. La democracia. Sí. Claro, la democracia. Entonces tengo que respetar esa opinión que puede ser a veces muy diferente a lo que yo pienso. Entonces va vinculado en ese aspecto, cómo manejar esas emociones, cómo vincularse con el otro. Pero para tener algo así como más en detalle, yo te recomiendo que vayas a la guía didáctica de los 17 ODS, porque ahí está todo así. Perfecto. Clarísimo. Sí, está incluso clarísimo. Hay ejemplos, hay algunos ejemplos. Quizás no son para los más pequeñitos, pero uno si los adapta, podría utilizarlos con ellos. Sí. Bien, perfecto. Muchas gracias. No sé si hay otras preguntas que quieran abrir el micrófono. Total. A ver si hay acá en el chat. Acá tengo. escrito, Gaby. Sí, pero tengo, no sé por qué me quedó la última, la de Flora Agüero. ¿Quiere que la lea? Sí, no sé por qué no. Es la última. Cintia pregunto, ¿qué recursos didácticos nos recomendaría para trabajar estadística y probabilidad en el nivel inicial? Yo creo que hay que, bueno, lo que decía, buscar contextos que sean significativos, que sean cercanos a los estudiantes, pero también trabajar mucho con material concreto, porque ellos son mucho de tocar, de hacer, de recopilar datos, buscar distintas maneras de buscar datos, de darles el espacio
espacio para que ellos vean cómo organizar esos datos. Pues no es natural que para los pequeñitos de 5 o de 4 años una tabla. A lo mejor ellos lo van a organizar de otra manera, distinto, que después, guiados por ustedes, van a llegar a una tabla de conteo, quizás a una tabla de frecuencia. Pero no es algo natural que ellos vayan a decir, no, esto lo voy a hacer por medio de una tabla, sino que ellos tengan la opción de tratar de organizar esa información antes, organizarla de otra manera. Y yo creo que para eso el trabajo con materiales, con contextos cercanos puede ser de gran utilidad. O también los recursos tecnológicos. Hay algunas aplicaciones que simulan estos cubos Unifix para ir haciendo votaciones. De hecho, nosotros también con futuras maestras de infantil diseñamos muchos proyectos para el contexto de esta educación en pandemia, esta educación a través de las distintas plataformas y con estos bloques que los niños podían manipular virtualmente, también se puede recoger mucha información y organizar información de distinta manera. Sí. Sí, también tenemos algunos trabajos así muy interesantes y bonitos como los que tienen ustedes también con las futuras maestras de infantil. Así que no estamos pensando tan distinto. Bueno, otra de las preguntas es, ay, se me subió todo. Lucía Ferreira. Buenas tardes, muchas gracias Claudia por este espacio. Luego de leer el artículo, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se debe enfocar la sostenibilidad en la formación docente? ¿Por qué es necesario construir la sostenibilidad desde edades tempranas? ¿Cómo llevarla desde la formación inicial docente? Yo creo que la formación inicial docente tiene un papel muy importante en esto. Pues cuando ustedes están en los distintos cursos, ustedes ven modelos de enseñanza de los profesores, ¿cierto? Y uno por lo general tiende a replicar los modelos que más se acomodan, ¿cierto? A la forma de ser de cada uno, ¿cierto? A las experiencias. Y yo creo que en esa línea los formadores de estos profesores, de estos futuros profesores, los formadores de ustedes, también tienen que estar conscientes de estas competencias, ¿cierto? También tienen que estar conscientes de este reto y también lo ideal sería poder trabajar de manera articulada entre las distintas disciplinas, ¿cierto? Y a través de estos contextos que sean significativos, de problemáticas que sean cercanas también para ustedes. Entonces, cosa que ustedes vean también ese modelaje de lo que se espera que ustedes puedan hacer al día de mañana con los más pequeñitos. Bueno, yo estoy acá como de locutora, como la profe Gaby. Muy bien. Sí, muy bien. ¿No te gusta como Gaby? ¿No te gusta? No es lo mío, no. Después Sofi, nos vamos de gira. ¿Ah? Dale, vamos. El otro es Noelí Maldonado. Puso, hola, buenas tardes. Se habla de la inseguridad en el docente a la hora de enseñar estadísticas y probabilidad, debido a la falta de información o formación en torno a la temática. ¿Cómo podemos romper con esto como futuras docentes en nivel inicial? Creo que es un poco lo que dijo recién cuando yo le hice la pregunta, es atreverse, digamos, pero creo que a lo que va es cómo, porque todos dicen que nos atrevamos y que vayamos al frente, pero muchas veces es difícil. Y creo que hace referencia al cómo hacerlo. No, yo creo que hay que llevar la estadística al aula y muchas veces yo creo que lo hacen, pero a lo mejor no están tan conscientes de que lo hacen. A mí, antes de esta pandemia, me tocó un trabajo con cerca de 200 educadoras de párvulo de una región y era una capacitación de estadística y ellas me decían, no, es que nosotros no enseñamos estadística. Y empezamos a conversar y llegamos al final, ellas se dieron cuenta que hacían estadística todos los días con los niños, pero que no eran conscientes de eso. Cuando les preguntaban por el registro del día, si era un día lluvioso, con sol
o nublado, que lo iban registrando en una pizarra que tenían en la sala, o los meses del cumpleaños, o cuando votaban el presidente de curso, y fue como que ellas mismas se asombraron de sí mismas porque decían, no sabíamos que con esto estábamos desarrollando algunas nociones de estadística. Entonces quizás también a veces no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Así que yo creo que es atreverse y también por valorar el trabajo que se realiza en el aula, de no mirar en menos el trabajo que realiza la educadora, la maestra de infantil en el aula. Sí. Bueno, y la última pregunta, Flor Agüero, dice, ¿qué conocimientos o habilidades y capacidades necesitamos incorporar durante el profesorado para trasladar esta propuesta al nivel inicial? Sí, yo creo que ahí las instituciones quizás están un poquito al debe todavía. Es necesario incluir más cursos o incluir alguno al menos de estadística, ¿cierto? Para las futuras maestras de infantil, alguna didáctica también asociada a esto, pues al menos en Chile son muy pocas las universidades que tienen en sus mallas formativas cursos que tocan algunos contenidos de estadística. Entonces, es muy poco lo que se hace todavía, pero se va avanzando, lento, pero se va avanzando. Pero yo creo que también ahí las instituciones formadoras están un poquito al debe. Y también no tan solo con los profesores en formación, sino que también con los profesores en ejercicio. Yo creo que se requiere mucho diseñar cursos de perfeccionamiento, diseñar materiales que orienten a los profesores sobre las distintas actividades o ejemplifiquen las distintas actividades que pueden llevar a cabo dentro de la sala de clase con los niños. Ahí está Silvia levantando la mano, que es una profe, colega. Silvia, abrí el micrófono nada más. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Un placer gusta escuchar, Claudia. Buenas tardes al resto. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo le va, profe? Justamente asentía con la cabeza esta última frase que decía, Claudia, ¿no? Porque somos formadoras y sentimos esta falta de, bueno, cómo encararlo. Y como está muy de la mano matemática, pero como no está tampoco en el diseño curricular, entonces estábamos con ese miedo a atrevernos, vuelvo a tomar esta palabra tan importante, ¿no? Y quizás lo que puse un poquito más arriba, nos falta material de apoyo que nos sustente, bueno, así tenemos que encarar la enseñanza de estadística, especialmente para nivel inicial, ¿no? Eso es lo que quizás nos está faltando, más que el atrevernos y hasta incluso con los ejemplos que has dado, Claudia, en esto de los momentos de iniciación en una sala, cuando tomamos asistencia, cuando miramos cómo está el clima, cuando analizamos y comparamos todo el tiempo de alguna manera, pero quizás también estamos haciendo estadística, quizás también nos está faltando esa otra pata que tiene que ver con para qué me sirve esa información, qué voy a hacer con la acción. Vos siempre lo fuiste remarcando a lo largo de toda tu presentación, ¿no? El para qué, que siempre hacemos hincapié nosotros. ¿Para qué? ¿Y qué puede cambiar con esto nuevo que yo sé ahora? ¿En qué puedo intervenir en la sociedad, en mi contexto? Esto de mirar para alimentarme bien, para prevenir cómo salir el día de mañana si estoy mirando el tema del clima, o sea, el para qué me parece que es importante, pero también nosotros como formadoras, a veces es atrevernos, pero también sentimos como que nos falta material didáctico, y bueno, justamente vos en la última expresión lo decías, ¿no? Nos falta ejemplificar, tener más para ejemplificar y ayudar a las chicas que nosotros está en nuestras manos en esto de, nos estamos formando juntas en esta parte si se quiere, ¿no? Pero material, a lo mejor si vos tenés, ya te estoy pidiendo material concreto para dónde leer, porque eso creo que nosotras, y es algo que nosotros transmitimos a lo largo de todo el profesorado, ¿no? Nosotros nunca vamos a dejar de estudiar, que eso es otra de las cosas, ¿no? Sí. Siempre nos vamos a estar formando. Nunca vamos a dejar de aprender. Tal cual, entonces, pero sí quizás necesitamos de conocer y saber
cursos de capacitación, de perfeccionamiento en esta línea, ¿no? En la parte de estadística, que tan lindo, tan hermosa es, tan hermosa Sí. es. Bueno, yo vengo de la rama, yo vengo de la facultad, entonces, de la parte de ingeniería y lo hemos visto, o sea que, y bueno, a veces cuesta cómo transformarlo y que llegue a los niños, y los niños nos sorprenden muchísimo con sus respuestas, ¿no? Entonces, Sí. eso también, no subestimarlos. Sí, Gracias, no, gracias por el tienen una aporte y el capacidad. espacio. Sí, no, gracias Silvia a ti por tus palabras, porque sí, concuerdo plenamente contigo, los niños tienen una capacidad y unas ganas de aprender tremenda y nos sorprenden a veces con sus comentarios, con sus respuestas. Y no, yo creo que hay muchos recursos, muchos temas, muchas estrategias. Por ejemplo, no sé, a raíz del proyecto estamos trabajando con distintas profesoras de distintos cursos, distintos niveles educativos, y hay una profesora que diseñó una actividad con este libro del monstruo de colores, de las emociones. Entonces, iban los niños registrando bueno, leyeron el cuento, todo, luego registraban las emociones y trabajaron todo el tema de las emociones durante el tiempo de pandemia. Recolectaron datos, cómo se sentía el curso, que cada niño hablara de las emociones, que qué podíamos hacer para que estuviéramos todos más felices, para sobrellevar de mejor manera el encierro. Y hizo un ciclo de investigación estadística en torno al monstruo de colores precioso. Precioso, precioso. Entonces yo creo que contextos hay muchos, hay que buscarlos, hay que... a veces cuesta, pero hay temas con los que los niños enganchan mucho. Sí. Bueno, Claudia, para que no se te, ya te ha estado este tiempo tan importante, tan hermoso para empezar a crear este espacio, porque justamente estas 4 jornadas era para empezar a hablar de estadística, educación estocástica, que acá en Córdoba, en Argentina, digamos, en el diseño curricular, como decía Victoria, no aparece en nivel inicial explícitamente, y en nivel primario empieza a aparecer muy, muy suavemente, entonces realmente tampoco aparece en la formación, ¿no? en el contenido de diseño curricular del profesorado en sí. Entonces nosotros que nos dedicamos, desde que empezamos hace mucho, a diferencia de otros lados, en este instituto, en el Instituto Adoratrices, hace del 2001, del día 1 que empezó el profesorado de educación inicial, está la estadística presente, pero porque tuvo que ver con una experiencia puntual, personal, que con Ana Sosa, que anda por aquí, empezamos a trabajar en el jardín en el año 2000. Entonces, pero no por es como que necesitamos ahora, como decís vos, Silvia, que se institucionalice, que se expanda sistemáticamente. Y bueno, tiene un poco que ver esto, ¿no? Empezar, también invitarlas, que vamos a estar con Claudia, tiene que ver con esto, hay unas jornadas latinoamericanas y nacionales de educación estadística, Clau, que justo tengo acá para compartir, es para docentes, estudiantes, investigadoras, acá lo tengo, que va a estar Claudia, también voy a estar, va a estar Ana. Estas son las jornadas, acá están, este es el programa. Vos acá se entra, yo acá les paso el link, les paso después por acá, yo se los voy a pasar el link. Y el programa de las jornadas, a ver si es este, acá está el programa, ya voy a descargarlo aquí. Esperen un minuto, porque aquí ustedes tienen conversatorios, cursos, Claudia también va a estar. Muy interesante. Sí, ¿no es cierto, Clau? Sí. Acá está, son los días de la semana que viene, 11, 12 y 13. Nosotras con Claudia vamos a estar tipo figurita repetida en varios lados. Claudia, creo que empezás vos acá. Nosotros empezamos, acá empezás vos con son grupos de discusión, el jueves 11, pero ustedes se inscriben y tienen un montón de actividades. Ven, acá la tienen a Claudia en uno de los grupos de discusión, que son sobre formación de profesores, es muy interesante. Después está, bueno, hay varios grupos de discusión, y después el viernes yo estoy por otro. Mira, acá también tenés innovación en enseñanza de la estadística y de probabilidad. Bueno, nosotros estamos con Ingrid acá en alfabetización estadística en la sociedad y nuevas tendencias. Faltó un grupo de infantil, ¿eh? Sí,
Nada más que en ese, sí, tenés razón, el grupo de infantil, nosotros con Ana vamos a dar un curso y vos vas a estar en el de currículo, ¿verdad? Acá está, esperen que acá le queremos mostrar, acá está, ¿ven? Aquí hay el viernes 12, un curso, ¿dónde está? A ver, no, acá estaba, un conversatorio, currículum de estadística en Latinoamérica, que estamos con Claudia, también la doctora Zapata Cardona, Lucía y Jesús Pinto Sosa, que son referentes también latinoamericanos. Bueno, después tenemos un curso sobre rúbricas y el de los conversatorios de nivel inicial y primario, ¿ven? Que acá también van a estar. Hay también de nivel secundario y bueno, de nivel superior, y hay un curso que damos con Ana, que ¿dónde está? Que era la mañana, me parece, se me fue. Ideas estocásticas, no sé dónde está. Se me fue el sábado. ¿Dónde está el sábado? El sábado a la mañana. Sí, pero ¿dónde está? Se fue el sábado. Acá está el sábado, acá está. Ese, estamos con Ana y vamos a trabajar justamente, como dijo Claudia, esta educación estocástica infantil, un puente hacia el pensamiento crítico. Y bueno, es invitarlos a todos. Yo ahora les comparto el link. Están a tiempo de inscribirse. Así también, como decía Silvia, queremos hacer también el grupo de generar de las jornadas argentinas un grupo, entonces puede ser interesante que se sumen. Así que bueno, con esto... Bueno, Claudia, ha sido una inmensa alegría contar con vos. Yo en marzo le debo la vuelta allá en Chile, pero espero que me tenga aquí presencial. La mía va a ser irme a visitarla allá presencial. Sí, ojalá, y así que bueno, mejor para marzo. Y quizás podemos pensar en algunos cursos combinando la Universidad de Villa María, la universidad tuya allá, el instituto, armar algo conjunto y ofrecerlo, porque como decía Silvia, es algo que recién empieza esto a manifestarse, así que... Lo importante es que ya se tomó conciencia, así que... Exacto, la pandemia en eso... tuvo eso positivo. Algo positivo tuvo. Bueno, Silvia, no sé si querés saludarlo vos a Claudia. Sí, fue muy interesante, la verdad. Bueno, estoy escuchando, voy a estar presente en esas capacitaciones. Son la mayoría de la mañana, algunas de ahí a la tarde, ¿no? Sí, durante todo el día del jueves, claro. como que hay variado, ¿viste? Hay para varios cursos, para primaria, pero sí, como decían las chicas, fue interesante para mí porque no había escuchado este tema de la sostenibilidad. Me trabé cuando leí y me vuelvo a trabar. Bueno, pero fuiste muy claro, la verdad. Presté atención, anoté, voy a leer el texto, que las chicas ya lo tienen a través de Gaby, pero muy interesante, gracias por estar, y sí, como te dice Gaby, nuevamente nos encontramos en cualquier momento. Sí, muchas gracias, y qué bueno que haya servido, aunque sea un poquitito, así que me voy feliz, así que muchas gracias por la invitación, y qué bueno que están trabajando, y los trabajos de las chicas muy interesantes también, y qué rico que van en esa línea. Bueno. Sí, acá estamos preparándolas, y además qué importante que puedan compartir, ¿no? Con investigadores como Claudia, con investigadoras, o sea, que empiecen a... Que presenten su propuesta. Claro, que se animen, que desarrollen esas capacidades, esa autonomía, esa cuestión, ¿no? Es muy importante, es una experiencia muy importante para ustedes, chicas. No siempre se tiene esta oportunidad, así que hay que aprovecharla. Yo sé que la aprovechan ustedes y que van a seguir el camino. Así que bueno, nos estamos viendo, y nosotros el lunes 15 a las 17:30 horas tenemos la propuesta de robótica, que ha sido un exitazo. Ahí sí que se atrevieron, porque ni siquiera no habían visto ni el robot las chicas, y fueron capaces de, digamos, porque con la pandemia del año pasado el robot quedó en la escuela, pero fueron capaces de, eso sí que fue una experiencia totalmente enriquecedora. ¿Con qué robot trabajaron? Un robotito que trabaja con el logo, digamos, con la programación, digamos, es una tortuguita, y trabajaron con ese robotito, exacto.
Con ese y trabajamos todo lo que es, viste, con las tarjetas, después con la programación. Ellas habían venido trabajando con la Academia de la Tortuga, porque bueno, mi primer trabajo en mi vida, allá cuando empecé, yo trabajé como profesora de computación, fue antes que matemática, me empecé a desarrollar y trabajaba allá por los 90 con el logo, ¿no? Entonces cuando encontré de nuevo el logo digo, uy, ¿qué pasó? Volví al pasado. No, fue genial porque nosotros trabajábamos yendo al patio, jugando en el patio, allá y ellas pudieron hacer todo ese camino, desde trabajar, ¿no? Con toda la cuestión de la programación, desde el pseudocódigo, desde el código, desde trabajar el desplazamiento y después ponerlo en marcha, así que es una experiencia muy potente. Y bueno, lo más importante, que ya lo van a contar, los niños fascinados, ¿no es cierto, Meli? Y así cerramos con vos para... Vendete lo que viene, dale, vendete. A ver. Promover, invitarlas para el lunes 15 a las 17:30. Ahí estaré, voy a ir. Ahí está, invitarlos a todos y con eso cerramos. No, de verdad, no se pueden perder el próximo encuentro, 15 de octubre a las 17:30. No, hablando en serio, estuvo muy bueno, a los chicos les gustó. Tenemos un video en el que se puede observar a los niños las reacciones que hacían al ver cómo lo que ellos habían programado iba sucediendo, digamos. Y también lo bueno de equivocarse, porque primero no les explicamos de qué trataba, entonces ellos pudieron experimentarlo, lo usaron, se equivocaron, y ahí aprendieron cómo había que usarlo a partir del error. Bueno, y si quieren saber más, se tienen que conectar el lunes 15 de octubre. Jaime, ahí te esperamos también y que inviten a amigos chilenos, chilenas, a gente que quiera sumarse, porque es también Silvia, a todo ahí, no sé quiénes están, veo a Lili, ahí también Cintia, Alejandra, todos los que son de otros lados, para que sumen a gente, porque la verdad que el proyecto de robótica fue muy interesante porque se dio en el marco de la virtualidad. Las chicas se atrevieron en serio, ahí que se atrevieron porque dije, vayan y prueben, arréglense, armen, desarmen, a mi juego me han llamado, si hay algo que aprenden conmigo es atreverse, así que... Claro, porque en un primer momento pensamos esta actividad desde la virtualidad, luego nos confirmaron que sí podíamos hacer las residencias presenciales, entonces fue cambiar todas las actividades desde lo presencial. Así que bueno, tenemos bastante insumo. Así que las y los esperamos. Bueno, Claudia, un aplauso para Claudia. Gracias, Claudia. Muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a ustedes, cuídense mucho, que estén muy bien y ahí trataré de ir el 15, que quede interesante. Si no, lo vamos a dejar grabado y se los mandamos para que lo difundan, porque está buena esta experiencia en colaboración, empezar a trabajar este tipo de cuestiones de ver que no estamos solos, que en otros lados del mundo se hacen estas cosas o parecidas, entonces uno se acompaña. Es lindo esto que decías de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo lo llamo desarrollo milenio porque así lo trabajé en el doctorado, o sea, me tocó preparar eso a mí en una materia, así que fue muy interesante, tampoco me había encontrado con los objetivos y creo, Silvia, que deberíamos proponer para el año que viene trabajar con la Agenda 2030 de los OD, porque son muy interesantes. Eso y ahí, también me parece. Sí, podés trabajar todas las áreas y bueno, con todo lo que interpela y como dijo Claudia, incorporar esto a los profesorados, ¿no? Es claro que fundamental. sí. Así que bueno, estamos haciendo camino y es bueno generar redes y trabajar de esta manera, en colaboración, ¿no? Acompañándonos. Así que, bueno. Una linda tarde de viernes. Que estén bien. Hasta luego. Buen fin de semana para todos. Gracias, igualmente. Gracias, chao. 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 Chao.